Ya estamos. Parece ya estamos en Facebook. Nada más déjenme corroborar. Sí. Pues muy buenas noches, tengan todos ustedes. Son muy amables de estar con nosotros nuevamente, participando aquí en este seminario que nos van a compartir las maestras. En esta ocasión nos van a hablar de la disfunción cognitiva en esclerosis múltiple y ellas son la maestra en neuropsicología Adriana Guayo Arelis y la maestra en neuropsicología Brenda Viridiana Rábago Barajas. Voy a hacer la presentación de ellas dos. La maestra Adriana Guayo tiene como formación base la licenciatura de psicología y maestría en neuropsicología. Actualmente cursa el último semestre el doctorado en farmacología en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud en Guadalajara. Ha desarrollado su trabajo en el área de enfermedades neurodegenerativas, baremación de pruebas neuropsicológicas, seguimiento a cuidadores y personal LGBT, y actualmente cuenta con 28 artículos científicos publicados en el área. Es coordinadora de un libro y autora de varios capítulos del libro. Es revisora para la revista Multiple Sclerosis and Related Disorders and Health and Social Care in the Community. Ha participado con múltiples equipos de trabajo a nivel nacional e internacional. La maestra Brenda Rábago tiene como formación base la licenciatura de psicología, cursó la maestría en neuropsicología en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Actualmente está concluyendo el doctorado en farmacología de este mismo centro. Se ha desempeñado como docente a nivel licenciatura, ha trabajado en enfermedades neurodegenerativas y cuenta con varias publicaciones, principalmente en el tema de la esclerosis múltiple y otras áreas propias de la neuropsicología, como la estandarización de pruebas y la rehabilitación neuropsicológica. A la fecha, colabora con varios equipos de investigación orientados a la investigación en psicología y neurociencias. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y por compartir su conocimiento y su experiencia con nuestro público. Adelante, bienvenidas. Bueno, muchas gracias, antes que nada, por la invitación. Muchas gracias a la doctora Selene, que ahorita no está presente, pero le agradecemos muchísimo la invitación y pues el poder compartir en este espacio. Vamos a comenzar la presentación, si les parece bien. Sí. Voy a desactivar mi cámara para la presentación. Sí. Neuropsicología, Adriana Guayo. Buenas noches a todos. El día de hoy, la maestra Adriana Guayo Arelis y yo les vamos a compartir este tema en particular, que es la disfunción cognitiva en esclerosis múltiple. Como ya les comentaba nuestra compañera, pues nosotros somos neuropsicólogas y nos enfocamos principalmente al funcionamiento cognitivo a nivel cerebral. La agenda de hoy incluye una breve explicación acerca de la enfermedad que vamos a tratar, que es la esclerosis múltiple. Vamos a hablar acerca del perfil cognitivo en la esclerosis múltiple, el diagnóstico neuropsicológico que llevamos a cabo. Vamos a describir las baterías más utilizadas tanto en investigación como en la práctica clínica en esclerosis múltiple. Y finalmente describiremos los modelos de rehabilitación utilizados en esclerosis múltiple. Primero que nada, quisiera comenzar definiendo la enfermedad. La esclerosis múltiple es una enfermedad del sistema nervioso central. Es de origen desconocido, de carácter autoinmune y crónico degenerativo. Posee varios mecanismos de daño ya establecidos, como lo son, primero, la inflamación. Posteriormente, esa inflamación conlleva a un proceso de desmielinización. Esa misma desmielinización posteriormente conduce al daño axonal
y finalmente a la neurodegeneración. Esta enfermedad tiene varias formas clínicas en las cuales se puede presentar. La más común es la remitente recurrente, la cual pudiera presentarse incluso hasta en el 80% de los casos. Aquí lo que podemos ver en esta gráfica es la manera como se presenta. Como su nombre lo dice, remitente recurrente o recaída recuperación, esta enfermedad o esta forma de la enfermedad es aquella en la que los pacientes presentan momentos de exacerbación de la enfermedad que se manifiestan como sintomatología neurológica, los cuales van seguidos de recuperaciones. Sin embargo, a lo largo del tiempo, estas recuperaciones van cada vez siendo menores hasta que la discapacidad va en aumento. Posterior a un tiempo aproximado de 10 años, estas personas que cursan con una enfermedad de tipo remitente recurrente van a pasar a otra forma de la enfermedad, conocida como forma secundaria progresiva. En esta forma secundaria progresiva, al igual que en la remitente recurrente, van a tener una etapa preclínica, la cual va a durar un tiempo variable. Por ejemplo, pueden ser años, incluso en el que la persona no tiene el diagnóstico aún de esclerosis múltiple, pero ya se está presentando la enfermedad. Una vez que se ha hecho el diagnóstico y después de que la persona estuvo en forma remitente recurrente, la persona va a cursar con la forma secundaria progresiva. Esto significa que ya no va a haber recaídas y recuperaciones. En cambio, la persona va a ir a cursar con una discapacidad que va a ir en franco aumento y de forma ascendente sin ya tener ningún tipo de recuperación. Otra forma clínica de la enfermedad es la forma primaria progresiva. Aquí nuevamente la persona puede pasar por una etapa preclínica para posteriormente ser diagnosticado. A diferencia de la forma secundaria progresiva, acá la persona no va a cursar por esta forma de recaída-recuperación. Aquí no, aquí la discapacidad va a ir en aumento constante de forma ascendente, siendo esta una forma pues, más agresiva de la enfermedad. Existen otras formas descritas actualmente, pero estas son las más comunes. La manera como se mide la discapacidad en esclerosis múltiple es por medio de esta escala. Esta es la escala expandida de discapacidad de Kursky, conocida por sus siglas EDSS. Esta nos habla de los niveles de discapacidad que puede presentar una persona que tiene esta enfermedad. Va desde 0 puntos, en donde la exploración neurológica sale normal, o sea, no hay ningún signo neurológico manifiesto en ese momento, hasta el número 10, que sería muerte por esclerosis múltiple. Así, en los puntos intermedios podemos observar cómo entre más va aumentando el puntaje, pues más es el nivel de discapacidad presentada por esclerosis múltiple. A la fecha están descritos una gran variedad de signos y síntomas. Se han descrito unos 90 signos y síntomas neurológicos que van desde aspectos sensitivos, aspectos motores, aspectos vesicales e intestinales, síntomas de tipo visual, pero también síntomas emocionales y cognitivos, que es de lo que hoy vamos a hablar. Bueno, primero que nada, tenemos que definir qué es la cognición. Tenemos que saber que la cognición es una función cerebral superior que corresponde a una función de novo en el proceso evolutivo. Esto significa que es una función que ninguna otra especie va a presentar. El hecho de que se dé la cognición como ser humano tiene que ver con el proceso de encefalización que se ha ido dando. Es gracias a la corteza en gran medida que la cognición se puede llevar a cabo. Actualmente sabemos que la interrelación tanto de las capas externas del cerebro, que es en corteza, con las capas internas, que es la subcorteza, pues van a ayudar a que se presente la cognición. Ya más o menos tenemos bien diferenciado cuál es el sustrato neuroanatómico de cada una de las funciones cognitivas. Habiendo dicho esto, pues vamos a decir que la cognición es la facultad o capacidad cerebral tanto para prestar atención,
para comprender, para comunicarnos por medio del lenguaje, para memorizar, para percibir, para planear, para procesar la información de manera rápida, etc. Esto nos lleva a definir el deterioro cognitivo. Cuando existe un deterioro cognitivo, se está hablando que va a haber disminución ya sea en una o más áreas cognitivas. Esta disminución va a aparecer más acentuado de lo que se esperaría tanto para la edad cronológica del individuo como para la educación. Este tipo de disminución de áreas cognitivas también hay que tomar en cuenta que debería interferir con su funcionamiento social en las diferentes áreas de la vida cotidiana, tanto laboral como escolar, como afectiva, etc. Pero, ¿cuándo surge el estudio de la disfunción cognitiva en esclerosis múltiple? Bueno, este no es un tema en realidad tan nuevo. En 1877, Charcot fue el primero en describir la disfunción cognitiva en esclerosis múltiple. Él decía que en un cierto periodo de la enfermedad, los pacientes con esclerosis múltiple podían presentar tanto trastornos de memoria como lentitud de conceptualización y lentitud en sus facultades mentales y emocionales, las cuales podían estar afectadas. Él en 1877 ya hablaba de esto. No obstante, como podemos observar en esta línea de tiempo, Charcot es el primero en hablar de eso. Muchos más años después, en 1926, Cottrell y Wilson hacen un estudio en donde ellos encuentran que el deterioro cognitivo es mínimo y despreciable. Posteriormente, ya otros tantos años más, en 1970, Kurske, que es quien elabora la escala de discapacidad, dice que también que es poco el deterioro cognitivo que pueden presentar los pacientes. Él habla que es menor al 5% de los pacientes los que van a presentar esto. Es hasta 1990 que la National MS Society empieza a considerar el deterioro cognitivo como parte de la sintomatología de la enfermedad de una manera más seria. Ellos encuentran dentro de su estudio que de un 54 al 65% de los pacientes podría cursar con deterioro cognitivo. Como podemos observar, pues tuvieron que pasar prácticamente más de 100 años para que esto se pudiera tomar o retomar como un punto fundamental dentro del estudio de la esclerosis múltiple. Posteriormente, en 1991, Rao, quien es uno de los primeros o de los que más ha aportado dentro de la cognición en esclerosis múltiple, en 1991 realiza su estudio y él pues también encuentra que alrededor del 43% de los pacientes con esclerosis múltiple podrían presentar este deterioro cognitivo. En 1991, estos autores también hablan de un 46%. Es hasta 2002 que se hace un estudio latinoamericano en Argentina, en donde ellos también encuentran valores similares. En nuestro país, en nuestro estudio que realizamos de nuestro equipo de trabajo, pues encontramos que el perfil neuropsicológico de nuestros pacientes con esclerosis múltiple, también la frecuencia acá era de un 64%. Lo cual pues no difiere de lo actualmente reportado. La historia natural del deterioro cognitivo en esclerosis múltiple anteriormente tomaba estos conceptos. Primero que nada, se decía que la mayoría de los pacientes se referían razonablemente estables en los primeros 3 a 4 años de la evolución de la enfermedad. Esto respecto al aspecto cognitivo. Otra cosa que se decía es que de 4 a 6 años de evolución se observaba una disfunción cognitiva, es decir, antes de eso no esperaban que se fuera a presentar. También se decía que solo el 20% de los casos presentaban deterioro cognitivo en los 3 primeros años después del diagnóstico. Sin embargo, ahora estos paradigmas han cambiado y bastante. ¿Qué sabemos ahora? Bueno, primero que nada, pues ya se han descrito los procesos cognitivos dañados en esclerosis múltiple. Dentro de ellos, los que podemos encontrar con mayor frecuencia son estos.
Memoria de aprendizaje de un 30 al 60% de los pacientes. Velocidad de procesamiento de la información de un 40 a un 50% de los pacientes. Atención de un 25 a 35%. Funcionamiento ejecutivo 20 al 30%. Percepción visual y fluidez verbal de un 10 al 20%. Y deterioro cognitivo generalizado un 10%. Esto cabe mencionar que de aquellas personas que tienen esclerosis múltiple y que presentan disfunción cognitiva, estos son los procesos que más se van a ver afectados. Actualmente se sabe que el porcentaje va del 50 al 60% de pacientes con esclerosis múltiple que van a cursar con deterioro cognitivo, lo cual pues ya no parece tan despreciable como antes se consideraba. Hoy sabemos que en etapas preclínicas de la enfermedad ya se presenta el deterioro cognitivo, como lo es en el síndrome radiológico aislado, como lo es en el síndrome clínico aislado. También se sabe que ya en niños diagnosticados con esclerosis múltiple y adolescentes ya se está presentando daño cognitivo. Se sabe ahora que el daño cognitivo está presente en las diferentes formas de la enfermedad, no solo en las agresivas, tanto en remitente recurrente como en secundaria progresiva, como en primaria progresiva. Se sabe que incluso en este concepto muy controvertido de la esclerosis múltiple benigna, también se puede estar presentando daño cognitivo. Y también se ha encontrado relación en estudios de imagen con daño cognitivo. Por ejemplo, en este estudio de daño cognitivo en síndrome clínico aislado, realizado en 2007, en donde se analizaron pacientes con síndrome clínico aislado y controles, ellos realizaron una evaluación neuropsicológica en donde valoraron tanto memoria de trabajo, memoria, atención, funciones ejecutivas, velocidad de procesamiento de la información. De esos apartados cognitivos que ellos valoraron, encontraron que era similar a lo esperado en pacientes que ya tenían el diagnóstico de esclerosis múltiple en general. Tomemos en cuenta que el síndrome clínico aislado es una de las etapas preclínicas, es decir, es cuando ya manifiestan alguna sintomatología de posible esclerosis múltiple sin que todavía se haya llegado al diagnóstico. Esto resulta ser entonces muy relevante, puesto que pues ni siquiera teniendo el diagnóstico pudiera la persona estar exenta de presentar daño cognitivo. Otro estudio realizado en 2011 con pacientes con síndrome clínico aislado y esclerosis múltiple remitente recurrente. Aquí se hizo una comparación entre ambos grupos. El resultado que encontraron fue un rendimiento cognitivo similar en ambos y encontraron también un déficit cognitivo en por lo menos un dominio cognitivo en ambos grupos y el principal dominio cognitivo afectado fue la velocidad de procesamiento de la información. Bueno, en el caso de la esclerosis múltiple benigna, este es un término muy controvertido porque antes se decía que esta era aquella en la que la persona tenía el diagnóstico, pero durante toda la evolución de su enfermedad no se manifestaba ningún tipo de sintomatología, lo cual cada vez ha ido más cayendo en desuso. En el caso del deterioro cognitivo en esclerosis múltiple de tipo benigna, pues se ha encontrado que del 10 al 20% de los pacientes que cumpliendo con los criterios de esta esclerosis múltiple benigna ya tenían alteraciones cognitivas, sobre todo en atención, memoria, funcionamiento ejecutivo y velocidad de procesamiento de la información. Y no obstante, aparte de que tenían esa alteración, esto también habían reportado que impactaba en su calidad de vida. En cuanto a estudios de deterioro cognitivo y resonancia magnética, pues sabemos que el cerebro fundamenta su importancia en la multiplicidad de funciones cognitivas que son derivadas del funcionamiento cerebral. En esclerosis múltiple, pues sabemos que es un padecimiento neurológico que es inflamatorio, desmielinizante y neurodegenerativo. Por lo tanto, pues las estructuras cerebrales que están siendo dañadas, pues van a ser susceptibles de modificación y de posteriores manifestaciones en el ámbito cognitivo. A sabiendas de esto, pues se espera que vaya a haber modificaciones estructurales y que sean visibles. No obstante, los estudios pues, que relacionan cerebro y cognición
a la fecha han tenido hallazgos muy variables. Van desde débiles correlaciones o otros también reportan que sí hay correlación de volumen cerebral con funciones cognitivas. Y principalmente, pues lo que se ha encontrado es que estudios donde el número de lesiones reflejadas en las secuencias T2 y la disminución de sustancia gris se correlacionó principalmente con el proceso de velocidad de procesamiento de información. Es por todo ello y por toda la evidencia del deterioro cognitivo, tanto en etapas tempranas de la enfermedad como en diferentes hallazgos en otros estudios, que últimamente se ha estado manejando la idea de incluir los síntomas cognitivos como un criterio más en el diagnóstico oportuno de la esclerosis múltiple. Anteriormente se había infravalorado este elemento y actualmente pues está tomando con un auge muy, muy importante. ¿Qué es lo que se sabe en general de los estudios de deterioro cognitivo en esclerosis múltiple? Bueno, los resultados son variables. Se han encontrado que no se relacionan, por ejemplo, ni con la fase clínica de la enfermedad, ni con años de evolución, ni siquiera con la discapacidad medida con la escala de discapacidad EDSS, tampoco con el número de recaídas y tampoco con resonancia magnética. Si bien han habido estudios que lo afirman, pues no han sido resultados contundentes. Voy a Bueno, dejar. ya en este momento voy a empezar a hablar yo. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es voy a compartir mi pantalla para no estarle diciendo a la doctora Brenda que si por favor me la puede ir cambiando. Entonces, según yo ya se está compartiendo, así es. Sí. Bien. Bueno, en este sentido, con todo lo que ya nos dijo la doctora, pues habría que tratar de analizar precisamente lo que hace la neuropsicología o lo que hacemos nosotros en el área de la neuropsicología. Nosotros, ¿de qué nos encargamos los neuropsicólogos? Bueno, nos encargamos precisamente de tratar de estudiar cuál es la relación que existe entre lo que se conoce como la función cerebral y la conducta humana. Para hacer esto, lo que nosotros vamos a tratar de hacer es generar 4 objetivos primordiales en la evaluación neuropsicológica. ¿Cuáles van a ser estos objetivos primordiales? Bueno, número 1, lo que vamos a hacer es ver o verificar que de verdad tengamos un daño o un trastorno cognitivo que esté relacionado a un daño cerebral. Muchas veces vamos a tener pacientes con algún tipo de alteración cerebral que no necesariamente van a tener un daño cognitivo. A manera de experiencia personal, me ha tocado trabajar con pacientes con esclerosis múltiple a los cuales los vemos llegar muy mal a la clínica, los vemos llegar en silla de ruedas, con problemas de movimiento de motricidad fina, y cuando los evaluamos, pensamos antes de evaluarlos que va a ser un paciente que va a tener mucho daño cognitivo, pero no, porque cuando los evaluamos nos damos cuenta que es un paciente que no tiene daño cognitivo, que es un paciente que cognitivamente hablando se encuentra muy bien, pero que su complexión física nos haría pensar que debería de haber ya un daño cognitivo. Por eso es que el primer objetivo que nosotros nos planteamos al hacer una evaluación neuropsicológica precisamente es esa, encontrar el daño, verificar que de verdad exista un daño. Como segundo objetivo nos planteamos verificar o determinar cuál es la magnitud de ese daño, qué tan grave es la disfunción cognitiva en relación al daño cerebral que tiene mi paciente. El tercer objetivo, por lo tanto, va a ser establecer la habilidad que tiene mi paciente para regresar a su estilo de vida previo. Es decir, los primeros 2 objetivos están basados en modelos de evaluación neuropsicológica y los siguientes 2 objetivos estarían ya basados en modelos de intervención neuropsicológica. Por lo tanto, el último objetivo que nosotros nos vamos a plantear en la evaluación neuropsicológica va a ser especificar un programa óptimo de rehabilitación y todas las modificaciones que va a ser necesario introducir en el ambiente de nuestro paciente.
En este caso, para hablar de evaluación neuropsicológica, para todas aquellas personas que están en esta plática, unos momentitos antes les pedí que tomaran 2 hojas blancas y una lapicera. En este momento vamos a utilizar una de esas hojas blancas. Lo que vamos a hacer aquí es meramente un ejemplo de lo que hacemos en neuropsicología y nos gustaría trabajarlo con ustedes. No tengo retroalimentación de micrófono porque el micrófono está apagado, pero lo que vamos a hacer a continuación es, ustedes van a tomar una de sus hojas blancas junto con una lapicera. Y les voy a pedir, por favor, que hagan este dibujo. Esta es una prueba que nosotros hacemos. Les voy a dar unos minutitos para que lo hagan. Esta prueba nos ayuda a evaluar la memoria las habilidades visoespaciales de una persona. Lo visoespacial quiere decir las habilidades que yo tengo para ver, para ubicarme en un lugar en el espacio, para saber lo que hay en mi entorno, para ubicarme yo en ese entorno. Y en este caso, cuando nosotros tenemos a un paciente, necesitamos saber si este paciente ve o tiene la misma habilidad visoespacial que yo. O en este caso, si ve lo mismo que estoy viendo yo. Y para hacer esa evaluación, le hacemos esta prueba. Esta prueba se conoce como figura compleja de Rey, en la cual yo le pido a mi paciente que, como se los indiqué, tome una hoja blanca, tome un lápiz y la dibuje. No sé si podría tener retroalimentación de alguien de los hosts de aquí de la plática para que me digan si ya la terminaron de dibujar, algún mensajito. Sí, claro, si levantan su mano, pues podemos abrirles el micrófono y pueden abrir su cámara. De los que están en la sala. Bueno, voy a dar por hecho que ya todo el mundo dibujó su hojita. Y lo que les voy a pedir en este momento es que esa hoja la escondan, que la dejen de ver, porque es muy, muy importante que en este momento ya no la estén viendo. Entonces les voy a pedir eso y vamos a continuar un poquito con la plática. En este caso, si yo pudiera ver las hojas que el dibujo que ustedes hicieron, yo lo que les voy a evaluar precisamente fue lo que les comenté, su habilidad visoespacial. Es decir, voy a comprobar que ustedes están viendo exactamente lo que yo veo. ¿Por qué? Bueno, cuando nosotros hacemos una evaluación neuropsicológica, en el caso de cualquier patología, pero hoy específicamente vamos a hablar de esclerosis múltiple, podemos optar por 2 caminos. Camino número 1, podemos hacer una evaluación de los procesos cognitivos por separado del paciente. Es decir, yo tomo un proceso cognitivo memoria y lo evalúo. Tomo un proceso cognitivo atención y lo evalúo. Tomo un proceso cognitivo llamado velocidad de procesamiento de la información y lo evalúo. Y así sucesivamente. Aquí lo que estoy haciendo es evaluar proceso cognitivo con prueba neuropsicológica, pero también existe la posibilidad de hacer la evaluación por medio de baterías específicas. En el caso de esclerosis múltiple contamos con varias baterías y en mi práctica en lo personal me gusta más hacer la evaluación del paciente con estas baterías que por procesos cognitivos. En este caso, cuando elegimos evaluar por procesos cognitivos, el neuropsicólogo tiene que saber, tiene que conocer cuáles son los procesos cognitivos que mayormente se ven afectados en una patología. Por ejemplo, en Alzheimer es muy conocido la patología de las A. Les decimos la patología de las A porque el paciente tiene afasia, es decir, problemas para hablar, apraxia, problemas de movimiento, agnosia, problemas de reconocimiento y agnesia, problemas de memoria. Pero cuando nosotros decimos problemas es porque el paciente deja de tener estas habilidades, por eso le decimos el complejo de las A, o sea, afasia, agnosia, apraxia, agnesia. En el caso de esclerosis múltiple, la disfunción no es de esa forma. En el caso de la esclerosis múltiple, la disfunción va por problemas de memoria, como ya bien lo dijo Brenda, problemas de atención, problemas de velocidad de procesamiento de la información, pero el paciente nunca pierde el proceso cognitivo como tal, sino que va teniendo disminución en su habilidad cognitiva. Y en este caso, pues al conocer el perfil de los pacientes, nosotros vamos ayudándonos de ciertas pruebas para hacer la evaluación del paciente. Por ejemplo, hay una prueba que nos ayuda a medir la memoria visual,
que se llama 7/24, test de recuerdo espacial, donde yo le doy, como les di a ustedes en este momento, un objetivo a mi paciente, una lámina con unos diagramas dibujados, y le voy a pedir a mi paciente que los esté repitiendo constantemente. Después, le voy a ofrecer a mi paciente un distractor, un diagrama, una hoja con un diagrama diferente, y le voy a pedir que lo vuelva a dibujar. Después voy a dejar pasar unos minutitos y le voy a pedir que me haga el primer diagrama que yo le enseñé, pero en esta ocasión sin volvérselo a enseñar. Y 25 minutos después le pido a mi paciente, en una etapa de reconocimiento, que me vuelva a hacer el diagrama, pero otra vez sin enseñárselo. En este momento yo estoy evaluando memoria visual. Hay varias pruebas para evaluar memoria verbal, como son el California Verbal Learning Test o el test selectivo de memoria. Con estas pruebas, generalmente lo que se hace, yo le digo a mi paciente una serie de 10, 12, 16 palabras, y el paciente va a tratar de recordarlas y decirlas una vez que yo termino de decir las palabras. Esto se hace en varios intentos, y también hay una etapa de memoria diferida en la cual pasan algunos minutos y yo le digo a mi paciente que me diga las palabras que recuerda, así como una etapa de reconocimiento en la cual yo le doy, si le di 10 palabras a mi paciente para que las estuviera recordando, en esta ocasión le voy a mencionar 20 palabras y le voy a pedir que me diga cuáles palabras sí le dije de aquellas palabras que no le dije. También hay pruebas para evaluar la fluidez verbal, que nosotros generalmente las conocemos como pruebas de FAS o PMR para México, en la cual le doy un minuto de tiempo a mi paciente para que me diga todas las palabras que conoce que comienzan con alguna determinada letra. Eso me permite a mí ver la fluidez de pensamiento que tiene el paciente. Hay pruebas para evaluar también habilidades visoespaciales, como la que acabamos de hacer. Hay pruebas para evaluar la velocidad de procesamiento de la información, porque una cosa es procesar la información y otra es procesarla a la velocidad en la cual la tenemos que procesar. Una de las grandes cuestiones que nos hacen los pacientes con esclerosis múltiple es que me dice el paciente, por ejemplo, me dice el paciente, yo soy estudiante de licenciatura, estudio licenciatura en química, por ejemplo, y antes, cuando me iban a hacer un examen, con 1 o 2 días que yo estudié antes del examen, con eso para mí era suficiente para poder pasar los exámenes. Ahora, ya con 2 años de diagnóstico de esclerosis múltiple, me doy cuenta que para mí no es suficiente esos 2 días para poder responder un examen. A veces tengo que estudiar una semana antes, 2 semanas antes, y aún así me cuesta mucho trabajo aprobarlos. Es decir, es un paciente que puede procesar la información, pero que su velocidad para procesar se ve disminuida. También cuando tenemos problemas de atención y concentración, podemos aplicar la prueba test dígito símbolo. Y también cuando tenemos problemas de funcionamiento ejecutivo, hay diferentes pruebas, como la prueba de Ellis-Kaplan o el Wisconsin el test de clasificación de Wisconsin, que nos permite precisamente evaluar las habilidades ejecutivas del paciente. ¿A qué le vamos a llamar habilidad ejecutiva? A toda aquella habilidad que nos permite planear nuestras actividades, que nos permite monitorear lo que estamos haciendo, que nos permite verificar lo que estamos haciendo. A grandes rasgos es lo que hacemos día a día. En este caso, cuando hablamos del día a día, pues precisamente estamos hablando de eso, ¿no? Desde que yo me levanto y empiezo a planear qué voy a hacer en el día, en qué horarios voy a empezar a hacer mis actividades, en qué momento tengo que salir de la casa para llegar a mi trabajo, qué ruta tengo que tomar para no tener problemas de tráfico, y si llego a tener problemas de tráfico, cómo voy a cambiar de ruta para llegar en el tiempo destinado a la actividad que yo tengo que hacer. Por eso se llama función ejecutiva, habilidades para planear, verificar y automonitorear lo que yo estoy realizando. Y en este caso, pues cuando nosotros evaluamos la memoria visual del paciente, le pedimos que tomen su otra hoja blanca, y ahora, sin enseñarles el diseño que yo les había mostrado anteriormente, que les pedí que lo dibujaran, que traten de dibujarlo. Y para eso les voy a dar también algunos minutitos. No se vale hacer trampa, no se vale ver el diseño que ya habían dibujado, por eso les pedí que la hoja la hicieran a un lado completamente para que no la vean. Ojalá pudiera tener la retroalimentación de alguien que nos pudiera enseñar en su cámara, que pudiera abrir su cámara y nos pudiera enseñar rápidamente el dibujo que hizo. Le mandé por el
el chat del WhatsApp una foto que me enviaron. Ok, voy a verla. Okay, la foto que enviaron fue la foto de copia, totalmente es la parte de copia. Esta prueba la dividimos en dos apartados. La primera parte sería la parte de copia y la segunda parte sería la parte de memoria. La parte de copia de esta iba a decir paciente, pero en esta persona bastante bien hecha. Y lo que yo hago es calificar la prueba apartado por apartado. Y en este momento pues estarían haciendo la memoria. Para todos aquellos que están en el chat del grupo, pues sería bien importante que no vean la imagen, para que traten de hacerla meramente por memoria. Les voy a dar unos minutitos, un minuto más. Esta prueba no tiene tiempo. En esta prueba yo estoy frente al paciente y estoy viendo lo que hace. Para mí es muy importante analizar lo que está haciendo el paciente, punto por punto, cómo va generando sus líneas, lo que va recordando, lo que no recuerda, tal vez aquellas imágenes que sí recuerda, pero no recuerdan el lugar en el que iba y cómo las cambia de posición. Para mí es muy importante lo que nosotros llamamos una calificación cuantitativa, es decir, el puntaje total que obtiene un paciente de la aplicación de la prueba, pero en la clínica para mí es mucho más importante la calificación cualitativa, es decir, cómo va haciendo la prueba. En este momento, en este ejercicio meramente es un ejercicio que estamos haciendo, pues yo me pierdo toda esa evaluación cualitativa porque no puedo verlos cómo es que están resolviendo la actividad que les acabo de dejar. Ojalá y nos pudieran mandar las fotos de la prueba que están haciendo en este momento y pues por cuestiones de tiempo voy a continuar con la presentación. Ya si alguien nos manda sus fotos, pues ya les podríamos decir qué tal está su habilidad, su memoria visual. En cuanto a baterías neuropsicológicas en esclerosis múltiple, como les comentaba anteriormente, hay varias. La que más usamos aquí en México es la batería neuropsicológica de screening para esclerosis múltiple hecha por Stephen Rao en 1991. Esta batería se aplica en 25 a 30 minutos más o menos. Es diseñada como una herramienta clínica y de investigación para identificar disfunción cognitiva en la enfermedad. Hay una adaptación al castellano que se hizo por el doctor Fernando Cáceres y la licenciada Sandra Banotti en el Hospital Municipal Ramos Mejía, mejor conocido como INEVA. Y esta prueba nos evalúa 5 dominios cognitivos, los cuales son la memoria verbal, la memoria visual, la atención sostenida y concentración, la velocidad de procesamiento de la información y la fluidez verbal, que como ya lo dijimos, son procesos cognitivos generalmente afectados en esta enfermedad. ¿Por qué nos gusta o por qué utilizamos mucho esta prueba neuropsicológica? Precisamente por la adaptación que ya tiene el castellano. Hay otra prueba que es esta, la evaluación mínima de la función cognitiva en esclerosis múltiple. Es una prueba, una batería mucho más nueva. Fue generada en 2002. Esta es una batería más extensa, comprende 7 pruebas que son el California Verbal Test, una prueba breve para evaluar la función visual del paciente, una prueba para evaluar la función cognitiva, la orientación de líneas, la velocidad de procesamiento de la información, la velocidad de pensamiento, entre otras. Esta prueba nos lleva más o menos a administrarla a un paciente alrededor de hora y media, 90 minutos. El detalle que tenemos con esta prueba es que no disponemos de datos normativos para su aplicación en población hispanoparlante. Esta es una prueba que ha llamado mucho la atención en últimas fechas. Es una prueba que se hizo en 2012. Nosotros la conocemos como VCAMS, por sus siglas en inglés. Es una prueba muy, muy rápida de aplicación. En 15 minutos, dice la prueba, el manual nos dice que de 15 a 30 minutos. La verdad es que en un promedio de 15 minutos podemos aplicar bastante bien la prueba. Es de reciente creación, está compuesta por pruebas que han demostrado ser eficaces en la medición del daño cognitivo. ¿Por qué se crea esta prueba? Porque el acceso a la evaluación neuropsicológica es bastante complicada para los pacientes, pero necesitamos saber cuál es la función cognitiva del paciente. Entonces, cada vez están creando pruebas mucho más rápidas de aplicar que nos dan un vistazo muy general de la función cognitiva del paciente y así saber si tenemos que empezar a intervenir con ellos o no.
Aquí el problema también que tenemos con esta prueba es que actualmente no cuenta con datos normativos para México. Ya la prueba tiene datos normativos para algunas poblaciones hispanoparlantes, pero en México la batería aún no está validada. Como les comenté, también podemos evaluar con otras pruebas neuropsicológicas. Esta que ya hicimos, que es la figura compleja de Rey, la prueba de Stroop, que es muy conocida a nivel mundial. Hay mucha gente que la aplica, no necesariamente en neuropsicología, en una primera, y se conoce como efecto Stroop, en el cual yo, por ejemplo, aquí le pido a mi paciente que no diga lo que está escrito, sino más bien con qué color está escrito. Se sabe que nosotros como personas estamos capacitados para leer, tenemos muchas más habilidades para leer que para leer palabras que para leer colores. Entonces ahí jugamos con un fenómeno que se llama fenómeno de interferencia. Cuando yo le doy a mi paciente una hoja con varias columnas en donde tiene que ir viendo palabras como azul, pero escritas en rojo, o rojo, pero escritas en amarillo, o amarillo, pero escrita en verde, y el paciente no me debe de decir lo que lee, sino el color, llega un momento en que su cerebro se empieza a confundir y tiene este fenómeno de interferencia. Es decir, yo le digo que no lo haga, pero de todas formas lo sigue haciendo, y es algo que nosotros medimos. La torre de Hanoi, la torre de Londres, también evaluamos con las tarjetas de clasificación de Wisconsin. Y hay una prueba que me gusta mucho porque en esta tomamos en cuenta al paciente, pero también tomamos en cuenta al cuidador primario, al familiar que está encargado del paciente. En esta prueba nosotros vemos la percepción del paciente y sus allegados en cuanto a la función cognitiva y nos permite cuantificar cómo perciben la función en las diferentes áreas neuropsicológicas. Aquí es un cuestionario un breve de 15 preguntas que tiene dos formatos. Un formato si lo aplicamos al paciente y un formato si lo aplicamos al informante. Básicamente lo que le decimos es cómo cree que está la memoria de su paciente, cómo piensa usted que está la atención de su paciente, se ha dado cuenta que su familiar tiene problemas para comprender las cosas, se ha dado cuenta que su familiar tarda más tiempo de lo necesario para terminar una actividad. Y son este tipo de preguntitas las que nosotros hacemos que nos permiten determinar en gran medida cómo está la función cognitiva de nuestro paciente. Cuando el siguiente paso, una vez que nosotros hacemos la evaluación neuropsicológica, el siguiente paso sería hacer el diagnóstico cognitivo. Y aquí tenemos que poner cuidado con los diagnósticos diferenciales en esclerosis múltiple. Como bien lo decía la doctora Brenda, a la fecha se han descrito más de 90 signos y síntomas diferentes en la enfermedad. Y cuando hablamos de signos y síntomas diferentes, podemos encontrar cuestiones emocionales, podemos encontrar dolor y podemos encontrar fatiga. Y tanto las cuestiones emocionales como el dolor y la fatiga se han visto relacionadas con la función cognitiva. ¿En qué aspecto hablamos nosotros de relacionadas con la función cognitiva? Bueno, pues problemas de depresión hemos visto que están relacionados con problemas de memoria. Es decir, mi paciente está deprimido, mi paciente no tiene ánimos de hacer cosas, entonces cuando yo lo estoy evaluando, probablemente no me esté haciendo caso y entonces mi prueba de memoria va a salir mal. Y yo puedo cometer el error de diagnosticar un problema cognitivo cuando en realidad mi paciente tiene un problema del estado de ánimo. O hay pacientes que cursan con cuadros de fatiga intensa, que cuando yo le estoy haciendo una evaluación, él está tan cansado que cuando yo le hago la prueba puedo cometer el error, como ya lo había mencionado, de diagnosticar problemas de atención o diagnosticar problemas de memoria o diagnosticar problemas de velocidad de procesamiento de la información cuando en realidad mi paciente está cansado. Y un gran porcentaje de los pacientes tiene problemas visuales y problemas de motricidad y eso nos hace varios sesgos en la evaluación neuropsicológica porque como se pudieron dar cuenta, en la prueba que les apliqué y en la explicación de algunas otras pruebas que les dije, yo necesito que mi paciente pueda ver bien para poder contestar una prueba y necesito que su habilidad motriz fina, es decir, el movimiento de sus manos, esté bien para poder contestar una prueba. Quisiera que se imaginaran un paciente con esclerosis múltiple con problemas para mover sus manos y que yo le diga, por favor, tome esta hoja blanca, tome este lápiz y dibuje esta imagen que le acabo de enseñar, que es la imagen que yo les enseñé, que es de la figura de Rey. Se convierte en un problema en el momento en que yo tengo que hacer el diagnóstico diferencial de la habilidad cognitiva de mi paciente. Bueno, la neuropsicología se encarga de hacer tres cosas. Veo a mi paciente, lo tengo que evaluar para llegar a un diagnóstico,
pero no me puedo quedar ahí, le tengo que dar un tratamiento, le tengo que dar algo. Y en el caso de la neuropsicología, nosotros hablamos de rehabilitación neuropsicológica. Es decir, hacemos una intervención en el paciente, pero tenemos que poner mucho cuidado en la intervención que hacemos en el paciente. A grandes rasgos, en neurología dividimos los trastornos en dos. Todas aquellas patologías que son no degenerativas, de todas aquellas patologías que son neurodegenerativas. En las no degenerativas yo voy a tratar de hacer rehabilitación, es decir, voy a rehabilitar algo que se perdió en el paciente. El ejemplo más sonado es una persona que va en su motocicleta, se sube a su motocicleta, tiene el descuido de no ponerse un casco, tiene un accidente, traumatismo cráneoencefálico, lo llevan al hospital y cuando despierta, pues tiene problemas en el lenguaje, no puede hablar, pierde el lenguaje. Entonces, lo que yo voy a hacer es rehabilitar, es decir, voy a volver a habilitar esa habilidad que el paciente ya tenía. Mi paciente ya podía hablar, tiene un traumatismo craneoencefálico, deja de hablar y yo lo voy a ayudar para que vuelva a hablar. En el caso de las enfermedades neurodegenerativas, como es la esclerosis múltiple, a mí me gusta explicarlo como si fuera una escalera en el cual mi paciente va a ir perdiendo las habilidades paso a paso. Es decir, va a ir de bajada, que no es lo mismo en las enfermedades no degenerativas, porque en el caso del traumatismo craneoencefálico mi paciente estaba bien, tiene un problema y en este momento está mal. Mi paciente con esclerosis múltiple no va a perder la habilidad cognitiva de golpe, sino que la va a ir perdiendo poco a poco. Y en este caso, de lo que nosotros hablamos son de programas de estimulación cognitiva. Empezamos a trabajar con el cerebro para que éste esté generando redes neurales, para que éste esté generando conexiones neuronales que le permitan, en la mayoría de lo posible, hacer sus actividades de la vida cotidiana. Entonces, cuando nosotros vemos un paciente con esclerosis múltiple y queremos hacer procesos de rehabilitación cognitiva, nos tenemos que fijar en estos 7 puntos. Punto número 1, el tipo de esclerosis múltiple que tiene, como ya bien nos lo explicó Brenda al principio de la presentación, así como la forma evolutiva, si es remitente recurrente o si es una enfermedad progresiva. Tengo que fijarme en el tiempo de evolución de mi paciente. No es lo mismo ver un paciente con 6 meses de evolución de la enfermedad a un paciente con 2 años, a un paciente con 10 años. Ahí ya empiezan a jugar ciertos aspectos que tienen que ver con fatiga, que tienen que ver con emociones, que tienen que ver con cuestiones de dolor, que tienen que ver con movilidad, por ejemplo. Tengo que ver el nivel de discapacidad física que tiene mi paciente. Tengo que analizar cosas, por ejemplo, simplemente, o sea, lo más básico, si mi paciente puede acudir a mi consultorio para que yo le dé la terapia de rehabilitación cognitiva. Porque si mi paciente es un paciente con silla de ruedas, entonces tengo que tener a un paciente que tenga coche, que alguien lo pueda mover o que tenga el dinero suficiente para moverse. O sea, lo platicaba hace algunos días con mis alumnos en clase. Les decía, bueno, imagínate un paciente que tiene que acudir a tu consultorio de rehabilitación y no tiene coche, entonces tiene que tomar un taxi para llegar contigo y otro para regresar a su casa. Entonces, tú ahí más o menos tienes que darle una cuenta de 200 pesos, más tiene que haber alguna persona que lo acompañe. Entonces, esa persona que lo acompañe tiene que cuadrar su horario con tu horario de rehabilitación cognitiva y probablemente tenga que dejar de hacer una actividad para ir contigo. Entonces, la discapacidad física se convierte en una serie de factores que nos pueden afectar cuando nosotros queremos hacer rehabilitación cognitiva con el paciente. Tenemos que ver cuáles son los dominios cognitivos y enfocarnos precisamente en esos dominios y al mismo tiempo tratar de hacer rehabilitación de los dominios que todavía están sin ningún tipo de afectación. Tenemos que ver si hay algún síntoma neuropsiquiátrico concomitante, depresión, euforia, ansiedad. Y también tenemos que analizar los elementos del contexto. Como les decía yo, si contamos con un cuidador, con alguna persona que esté al pendiente del paciente, si la relación del paciente con su familia es buena o si tiene problemas familiares, todos esos puntos afectan y ayudan en la terapia de rehabilitación cognitiva. Y a la fecha se han descrito varias técnicas de intervención utilizadas en esclerosis múltiple, técnicas que van desde la cognición, técnicas emocionales o técnicas complementarias. Como ya lo había mencionado, en cuanto a técnicas cognitivas, hablamos de estimulación cognitiva, hablamos de procesos de estimulación dirigida o práctica, hablamos de estimulación directa o dirigida, hablamos también de entrenamiento en estrategias o a veces entrenamos simplemente algún proceso cognitivo en específico. Nosotros decimos, nosotros queremos ayudar a este paciente en cuestiones de memoria y aquí es donde yo voy a trabajar. También tenemos pues,
técnicas para problemas emocionales y contextuales, donde les damos entrenamiento de estrategias para afrontamiento de la enfermedad, tanto al paciente como a la familia. Les ayudamos en modificaciones del medio ambiente, modificaciones en su hogar, modificaciones en su trabajo, modificaciones en los sitios en los que el paciente generalmente se va a estar moviendo. Y como métodos complementarios también tenemos algunas estrategias de psicoeducación y estrategias de relajación que hemos visto a últimas fechas que darle estrategias de relajación al paciente les ayuda mucho en cuanto a función cognitiva y en cuanto a su enfermedad. En nuestro caso, el año pasado nos acaban de publicar un estudio, es el primer estudio, es un primer estudio mexicano que se hace sobre rehabilitación cognitiva de memoria en esclerosis múltiple. La verdad es que México está produciendo muy poco en cuestión de cognición y esclerosis múltiple y mucho menos está haciendo producción científica en cuanto a cuestiones de intervención neuropsicológica en esclerosis múltiple. Aquí trabajamos con la universidad, con la Fundación Kessler en los Estados Unidos, que es una fundación que está muy interesada en hacer programas de rehabilitación cognitiva en los pacientes, y trabajamos con Nancy Chiarabalotti, que es una de las máximas exponentes de rehabilitación en esclerosis múltiple, y con Denise, que nos prestaron, nos dieron un programa que ellos ya tienen sobre técnicas de memoria, para mejorar la memoria, y lo que se hizo fue ver si estas técnicas para mejorar la memoria servían una vez que se hace la traducción al español. Entonces se hizo la traducción al español de la técnica, vimos a los pacientes, se les invitó a participar. Una parte de ellos formaban parte de un grupo control y una parte de ellos formaban parte de un grupo experimental. A grandes rasgos en lo que consistía era, veíamos al paciente dos o tres veces por semana, una hora más o menos. La primera parte que hicimos fue una evaluación para conocer su función cognitiva basal. Después empezamos a intervenirlos con estas actividades en las cuales ellos hacían una serie de trabajos en computadora, y después hicimos una evaluación final y nos dimos cuenta gratamente que esta técnica le servía al paciente con esclerosis múltiple para mejorar su memoria. Ahora lo que pretendemos hacer es hacer el estudio un poco más grande a nivel Latinoamérica para así poder hacer que esta técnica se pueda utilizar en varias consultas, en varios lugares, y que sea una estrategia para mejorar la memoria de los pacientes que tienen esclerosis múltiple. Eficacia, efectividad de los procesos de rehabilitación la hemos visto. De hecho, cuando hacemos estudios de resonancia magnética y esclerosis múltiple, hemos visto que hay mejoría en los pacientes cuando se les hace un proceso de estimulación o de rehabilitación cognitiva. Desde 2011, por ejemplo, los estudios nos marcan mayor activación en el cerebelo cuando les hacemos resonancia magnética funcional. 2012 nos hablan de una reorganización funcional en regiones que están implicadas con la función ejecutiva, es decir, nuestras habilidades de planeación. 2014, los estudios hablan de persistencia de los efectos de la rehabilitación, es decir, yo tengo a un paciente, le doy una terapia de rehabilitación y un año después le vuelvo a hacer una resonancia magnética para ver si su cerebro está funcionando como yo quiero que funcione, y hemos visto que hay persistencia de estos efectos. 2014 nos hablan de cambios en regiones frontales, temporales y del hipocampo, es decir, hay mayor conectividad cerebral cuando yo le doy rehabilitación cognitiva a mi paciente. Y, por ejemplo, en 2015 se habla de una mejora en la cognitividad de las redes asociadas con la memoria. En este caso, pues ya para terminar, pues nuestras conclusiones serían que, bueno, pues se sabe ya desde hace varios años que hay un perfil de disfunción cognitiva en esclerosis múltiple, que tenemos la presencia de daño cognitivo en cualquier momento de la enfermedad, no importa si el paciente apenas es diagnosticado con la enfermedad o, como ya nos lo explicaba la doctora Brenda, todavía no tiene diagnóstico de esclerosis múltiple, sino, por ejemplo, un síndrome radiológico aislado, un síndrome clínico aislado, y mi paciente ya comienza a tener problemas de habilidades cognitivas. También sabemos que la disfunción cognitiva se puede evaluar con baterías específicas o con pruebas por separado. Creemos nosotros que es importante contar con un consenso de evaluación donde todos los neuropsicólogos nos unamos y digamos, vamos a evaluar con estas pruebas al paciente con esclerosis múltiple. Debemos de contar también con puntajes estandarizados para cada población. Es bien importante contar con estos puntajes estandarizados porque hay poblaciones
que por cuestiones genéticas o por cuestiones de cultura llegan a tener un mejor funcionamiento cognitivo que otras poblaciones. Pero esto no quiere decir que una población tenga disfunción cognitiva en relación a otra, sino simplemente que son mejores en la realización de las pruebas. Por ahí hicimos 2 estudios multicéntricos de evaluación neuropsicológica para estandarizar algunas pruebas. Los hicimos a nivel Latinoamérica, participaron varios países de Latinoamérica para la estandarización de pruebas que son comúnmente utilizadas por neuropsicólogos. Y, por ejemplo, les puedo comentar que Argentina tiene puntuaciones más altas en México en casi todas las pruebas que hicimos de evaluación neuropsicológica. Pero las pruebas se hicieron en personas normales, en población normal. Esto no quiere decir que los mexicanos tengamos disfunción cognitiva en relación a los argentinos. Lo único que quiere decir es que en Argentina una puntuación de 50 es normal, mientras que en México una puntuación de 30 es normal. Entonces ahí hay 20 puntos de diferencia, pero no nos habla de disfunción cognitiva, sino nos habla de su normalidad, de sus habilidades que ellos tienen. Por eso es que cuando yo evalúo a un sujeto y no dispongo de baremos, nosotros llamamos baremación, no dispongo de baremos para población mexicana, pues muy probablemente esté cometiendo errores en el momento de tratar de hacer los diagnósticos. Por ejemplo, si mi prueba figura de Rey la califico con baremos de población argentina, porque pienso que es lo más acercado que haya población hispanoparlante, pues puedo cometer el error de decir que mi paciente tiene disfunción cognitiva cuando en realidad esa subpuntuación sería una puntuación de normalidad. Entonces, también hay que cuidar sesgos en la evaluación por depresión, por fatiga, por dolor, por problemas visuales o motores, entre otros. Hay que darnos cuenta que la rehabilitación cognitiva en esclerosis múltiple sigue las bases de la rehabilitación cognitiva en lo general, y pues es trabajo del neuropsicólogo hacer las adaptaciones que crea pertinentes para el tipo de población. Y por último, pues que es bien importante hacer más investigación y contar con herramientas necesarias a fin de ofrecer cada vez mejores opciones y mejores expectativas para lograr el bienestar global de nuestro paciente con esclerosis múltiple. Y pues por mi parte y por parte de la doctora Brenda, pues sería todo, y no nos queda más que agradecer la invitación a participar en este foro que es tan importante para que se conozca lo que se está haciendo en cada una de las áreas que estamos aquí en conjunto. Y pues nada, pues muchas gracias. No, pues muchísimas gracias a ustedes. La verdad es que este tema pues es muy, muy interesante. Yo estaba pues aquí absorta y entre los dibujitos y escuchando pues esta parte del conocimiento que pues nosotros no manejamos tanto. Ya tenemos con nosotros a la doctora Selene, la cual me da muchísimo gusto que esté aquí. Creo que tenías una pregunta, Cele, ¿puedes abrir tu micrófono? Adelante, bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches, Cari. Muchas gracias de verdad por la oportunidad para poder participar también en este foro a través de la maestra Adriana y la maestra Brenda. Quiero felicitarlas. La verdad es que su plática ha sido muy interesante. Yo creo que el hecho de poder tener hasta un pequeño tallercito, sobre todo con lo de los colores que habíamos visto, a mí se me hace que es algo que en otras ocasiones lo habíamos visto, pero no sabíamos en realidad cómo qué se valora, ¿no? Y tal vez a algunas personas nos cueste también como más el reaccionar ante algunos detalles, o como ustedes lo mencionan, pues que se pueden evaluar a veces diferentes cosas de espacio, retención, etcétera. Bueno, la pregunta que yo tengo en específico es, me llamó mucho la atención, Adi, cuando mencionas que tienen que realizar ustedes la evaluación cualitativa y por eso es importante estar frente a la persona cuando vaya a reproducir el dibujo. ¿Podrías brevemente comentarnos, por favor, qué es lo que valoran? Por ejemplo, si yo dibujara primero el circulito, ¿qué implica a que yo dibuje antes que las líneas verticales o que el triángulo que estaba en la figura o esa parte, por favor? Que no hay una valoración como tal de qué pasaría si yo dibujo primero el círculo o dibujo primero el cuadro, pero en la parte cualitativa sí me dice mucho a mí. Si mi paciente, por ejemplo, me dibuja primero un círculo que el cuadro grande, me está hablando de una desorganización visoespacial.
no se vayan, y no quiero que nadie se sienta aludido de las personas que están aquí, fue meramente un ejercicio lo que hicimos, ¿eh? No se me vayan a asustar si dibujaron el círculo, si no se me vayan a asustar por eso. Pero sí nos habla de una desorganización visoespacial, porque yo lo que espero de un paciente es que lo primero que tiene que hacer es el cuadro grande, después el triángulo que estaba a un lado, después las cruces, y después que cruce en diagonal y en la vertical y la diagonal. Es muy raro que un paciente comience a dibujar primero el círculo o comience a dibujar primero los detalles que están dentro de la imagen. Como bien lo digo, en la evaluación cualitativa a mí me estaría hablando de una desorganización visoespacial y de una alteración en sus habilidades visoespaciales. Es decir, lo que el paciente ve muy probablemente no va a ser lo que yo estoy viendo. En cuanto a evaluación cualitativa, nos hemos dado cuenta que cuando el paciente dibuja o comienza a dibujar por partes, es decir, en lugar de, por ejemplo, en lugar de dibujar el cuadro grande, empieza a hacer los cuadros pequeños. Hace un cuadrito pequeño y luego otro cuadrito pequeño y otro. Al final llega a hacer los 4 cuadros, pero los hace por partes. Nos damos cuenta que son los pacientes que tienen más problemas y que puntúan por debajo de lo esperado, tanto para su edad y su escolaridad. Ah, ok. Okay. Muchas gracias. Eso sería más algo cualitativo, porque en realidad el manual no lo marca así, pero la experiencia clínica nos hace ir viendo cada vez eso. No sé, Brenda, creo que tiene algo que decir. Ah, sí, tengo un comentario al respecto. Estas pruebas no solamente nos permiten evaluar el proceso para el que se mencionan, también nos permiten ver aspectos, por ejemplo, de atención, aspectos de integración de lo que se ve, de planeación, de organización. Esto en la vida cotidiana de una persona se reflejaría, por ejemplo, por el hecho de que la persona no pueda pasar por una puerta sin chocar. Que se esté golpeando en todos lados, que, por ejemplo, a la hora de conducir, esto le puede afectar bastante. O sea, lo que nosotros vemos en una prueba también es reflejo de la realidad, de lo que le ocurre en la vida cotidiana. Nada más quería agregar eso. Dice, los pacientes nos dicen el clásico, voy manejando y ven 2 coches y sí quepo, y no ocupo, ¿no? O sea, golpeó los 2 coches cuando quiso pasar entre ellos. Wow. Hay una pregunta en el Facebook. Tuvimos 140 conectados en algún momento. Hay 2 preguntas. Dice, ¿en México hay suficientes instituciones para la atención y rehabilitación de pacientes con esclerosis múltiple? Bueno, pues eso es una interesante, muy interesante pregunta. Antes de que nos fuéramos a la pandemia, me invitaron a dar una plática en la Sociedad Mexicana para el Estudio de la Esclerosis Múltiple. Generalmente van solo neurólogos y tanto Brenda como yo seríamos los pocos neuropsicólogos que asistimos a este foro que es muy importante para México en el estudio de la esclerosis múltiple. Y la última plática que di precisamente abordé este tema. México tiene alrededor de 120 millones de habitantes y sabemos que la prevalencia oscila entre los 10 a los 25 pacientes por cada 100,000. Estamos hablando de alrededor de 25,000 pacientes con esclerosis múltiple. El 80% de ellos son atendidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social o por la seguridad pública, porque es una enfermedad excesivamente costosa. El tratamiento promedio del paciente al mes, solo el tratamiento es alrededor de 30 a 40 mil pesos. Entonces, mantenerlo sin seguridad social es muy costoso. Y eso solo hablamos del tratamiento médico, no hablamos de resonancias, no hablamos de la cita del médico, no hablamos del neuropsicólogo, sí, solamente del tratamiento. Entonces, por los costos de la enfermedad es que la mayoría de los pacientes con esclerosis múltiple en México son atendidos por las instituciones de seguridad pública. Y yo hice un análisis el año pasado de los neuropsicólogos o simplemente psicólogos que son contratados en estas instituciones y la verdad es que ni siquiera encontré el dato. El Instituto Mexicano del Seguro Social no marca cuántos psicólogos son contratados para la atención de pacientes y mucho menos marca cuántos neuropsicólogos hay. Yo estuve trabajando como parte de un programa que el doctor Miguel Ángel Macías estableció en Centro Médico hace algunos años de atención neuropsicológica en esclerosis múltiple en Centro Médico Nacional de Occidente. Pero no fui, tanto Brenda como yo trabajamos ahí, pero no éramos contratadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, éramos contratadas aparte por algunos laboratorios
que nos pagaban para hacer intervención con los pacientes. Estuve trabajando del 2004 al 2012, 2013 aproximadamente, y no me enteré de ningún neuropsicólogo trabajando en esclerosis múltiple contratado por la institución. Es decir, estamos hablando que el 80% de nuestros pacientes son tratados por seguridad pública, sistemas de salud pública, pero estos sistemas de salud no cuentan con los requisitos suficientes o con el dinero suficiente, podemos ponerlo así, para trabajar y tratar a los pacientes. Entonces se le hace la atención como tal del médico, pero no del neuropsicólogo. Entonces los pacientes lo que están acudiendo es precisamente a las asociaciones de pacientes para esclerosis múltiple, donde nosotros como psicólogos prestamos nuestros servicios para hacer la evaluación de forma gratuita al paciente. Ok, gracias. Pues sí, muy interesante. Parece que no hay muchos lugares, ¿no? En México para esta profesión. De hecho, bueno, yo me sorprendo porque en el área de psicología, o sea, los han hecho a un lado y ahora pues ya existen los coach y todos este tipo de personas que pues ahora nos resuelven la vida, ¿no? Prácticamente. Hay otra pregunta. Dice, realicé primero el rectángulo grande y después los detalles de adentro. Y ya posterior lo otro. ¿Eso está mal? No, tú, que lo haya hecho, muy bien. Okay, sí, yo así también lo pensé. Como dicen los jóvenes de hoy en día, ¿no? Tú muy bien, tú muy bien. Sí, exacto. Es así como se debe hacer. Ok, hay otra pregunta. Ya hicieron más preguntas. Dice, ¿qué piensan sobre los avances en tratamientos actuales para la esclerosis múltiple? Son muy buenos. Qué bueno que tenemos tanto avance en tratamiento farmacológico para la enfermedad. Qué malo que no tenemos tanto avance en neuropsicología como lo mencioné, pero los tratamientos farmacológicos vienen a dar una nueva esperanza al paciente. Han demostrado ser buenos tratamientos, ahora sí que tratamientos muy prometedores. Y no sé si Brenda quiera decir algo al respecto. Pues sí, o sea, estaban desde los interferones, que fue lo primerito que nos tocó a nosotros, que manejaban tasas de eficacia de un 30% aproximadamente, y actualmente los medicamentos que se están manejando, que muchos de ellos son anticuerpos monoclonales, pues han mejorado bastante esa eficacia. Sin embargo, sí cabe mencionar, y sí me gustaría que consideremos que también acá la relación costo-beneficio es importante, porque en tanto que son más efectivos, también pudieran tener efectos adversos más severos. Entonces, sí es algo que se sigue todavía dialogando al respecto. Ahorita la tendencia es sí seguir manejando estos medicamentos que son más potentes, pero siempre tiene que ser consensado con el paciente, precisamente porque no podemos olvidar esta parte de los efectos adversos serios y de la posibilidad latente que también está. Y pues todo va a ir determinado a la persona, en qué parte de la enfermedad está, qué forma de la enfermedad tiene y pues las expectativas que tiene de vida. Recordemos que es una enfermedad que se presenta más que nada en jóvenes. Esta se presenta entre la segunda y cuarta década de vida, es diagnosticada mayormente. Entonces, pues sí es algo a considerar el hecho de que vaya a aumentar la discapacidad. Por eso es que muchos están optando por estos nuevos fármacos que también a la vez como están siendo con varios efectos adversos, pero también están mostrando buenas tasas de eficacia. Muy bien, muchas gracias. Dice otra pregunta, dice, ¿una persona con esclerosis múltiple tiene buena esperanza de vida? Yo creo que calidad, ¿no? Bueno, no sé, ustedes díganlo. Pues cuando la evolución de la enfermedad sí está en promedio unos 20 años que ellos pueden tener con una buena calidad de vida. Va a variar muchísimo dependiendo de la persona. Las expectativas cada vez han ido mejorando. Les digo, hace unos 20 años también atrás, con los medicamentos que se manejan, pues no había tanta esa expectativa y ahorita actualmente está mejorando bastante. Todo va a depender de la forma clínica de la enfermedad en que se presente. También depende del género. Sabemos que en hombres pudiera ser más agresiva la enfermedad, pero también ahora sí que va a ser un abordaje individual. Sí, muchas gracias. Hay otro que me parece muy interesante. Dice, disculpe doctora, ¿un bebé de un mes de nacido se le puede detectar la esclerosis múltiple? No, sí había visto la pregunta, nada más quise ver si le iban a preguntar aquí. No, la verdad es que no. La enfermedad sí se presenta en niños, sí hay casos, pero son muy, muy raros los casos en niños,
por ahí descritos casos en niños de 8, 10 años de edad, 12, son muy, muy raros como lo comentaba. Generalmente la enfermedad, como lo comentó la doctora Brenda, comienza a partir de la segunda década de la vida de una persona, por ahí de los 20 años son diagnosticados. Aquí en México, por ejemplo, los más jóvenes, los pacientes más jóvenes que a mí me tocó atender fueron de 15, 16, 17 años. Más jóvenes no, más jóvenes de eso no. Y cuando tenemos algún problema en un niño de esta edad que nos mencionan, estaríamos más bien hablando de un trastorno del desarrollo que de un problema de esclerosis múltiple. Muy bien, muchas gracias. Siguiente pregunta, dice, ¿en dónde se puede conseguir información de las asociaciones que brindan ayuda? En internet simplemente ponemos Asociación Mexicana para la Esclerosis Múltiple y nos van a aparecer todas las asociaciones que hay. Aquí en Jalisco tenemos una, en Chihuahua hay otra, en México hay varias, ¿sí? O sea, simplemente googleamos Asociación Mexicana para la Esclerosis Múltiple y nos van a aparecer todas las asociaciones que hay. Sí, gracias. La siguiente dice, ¿cuál es el tratamiento que ustedes consideran más beneficioso? Hay varios, no podemos hablar de un tratamiento beneficioso en general. Como lo dijo la doctora Brenda, es más bien, hay tratamientos que le van a generar mayor beneficio a algún paciente y va a haber tratamientos que ese mismo beneficio que le generaba a ese paciente, a otro paciente tal vez no le sirva. Entonces, por eso es la importancia que tenemos hoy en día de contar con varios tratamientos para los pacientes. Sí, pues también es que manejamos una nomenclatura de primera y segunda línea dependiendo de la eficacia y seguridad y pues ya va a depender del consenso del médico con el paciente cuál van a elegir. Hay otra pregunta interesante. Dice, ¿qué opinas sobre el uso de medicina tradicional, productos naturistas y herbolarios como el complemento al tratamiento médico de los pacientes con esclerosis múltiple? Esperemos que el dióxido de cloro nos sirva también para curar esta enfermedad, ¿verdad? No, pues definitivamente no se recomienda, no estamos facultados para recomendar algo así, sobre todo porque acuérdense que es una enfermedad autoinmune, o sea, el sistema inmune está atacando al propio cerebro y estos fármacos lo que tratan es de modular esa respuesta inmune para que no sea tan agresiva. El dejarlos sin estos fármacos que casi siempre son inmunomoduladores, pues van a dejar a expensas de su propio sistema inmune a la persona. Entre más ataques del sistema inmune haya, pues va a haber más degeneración y pues el pronóstico del paciente va a disminuir bastante si nos apegáramos solamente a ese tipo de terapias que se mencionan. Entonces, definitivamente, pues no recomendaría. Una de las recomendaciones que hacen los neurólogos es, ok, tú quieres un tratamiento a base de alguna hierba, está bien, nada más hay que revisarlo, que no te vaya a traer algún efecto malo para ti, para tu enfermedad, pero por favor no me dejes el tratamiento médico que yo te estoy dando, porque a veces hay pacientes que abandonan el tratamiento convencional por estos otros tratamientos que a últimas fechas pues han hecho tanto ruido, ¿no? Pero pueden empeorar, ¿no? La evolución de la enfermedad por dejar el tratamiento. El simple hecho de dejar su tratamiento va a empeorar la evolución de la enfermedad. Entonces es lo que les piden los neurólogos. Ok, si tú quieres probar los piquetes de abeja, por ejemplo, que es algo que hace algún tiempo se habló mucho en esclerosis múltiple, si tú quieres probar, ok, tú eres una persona que puede pensar y que puede decidir si lo quieres probar, pero por favor no me dejes tu tratamiento médico que te estoy dando por irte a esos otros tratamientos que te recomiendan por ahí, ¿no? Sí, porque cada recaída representa la posibilidad de una discapacidad importante. O sea, pueden tener, al quedar expuestos, quedan expuestos también a perder movilidad, a perder visión, por ejemplo. Ok, sí, muchas gracias. Hay varias preguntas más. Dice, ¿hay algún modo de prevenir la esclerosis múltiple sin uso farmacológico? No hay prevención como tal, porque es una enfermedad que tiene que conjuntar varios factores para que se pueda presentar. Está desde el componente genético, el componente que tiene relación con el ambiente y de la propia persona. Es una combinación que no está tan bien determinada. Todavía la etiología está en hipótesis, por lo tanto, pues no hay algo que pueda manejarse tanto como prevención. Sí existen, por ejemplo, hipótesis que hablan de la relación en cuanto a la latitud en donde se encuentra la persona.
de tal manera que la frecuencia o la posibilidad de que se presente o se manifieste esclerosis múltiple está relacionada con la latitud respecto al ecuador. Entre más hacia el norte o hacia el sur, entre más hacia los polos se encuentra una persona, va a ser más probable que vaya a presentar esclerosis múltiple. ¿Por qué es? A ciencia cierta no se sabe. Bueno, muchas gracias. Las preguntas de Zoom, dices, ¿considera necesario realizar pruebas genéticas en las personas para la detección de la enfermedad autoinmune o simplemente identificarlo por síntomas presentados? Bueno, el diagnóstico de la enfermedad se lleva a cabo mediante los criterios de McDonald, que ya están preestablecidos y es en base a a sintomatología y en base a resonancia magnética, sobre todo. Ya cuando no es muy claro el diagnóstico por medio tanto de la clínica como de resonancia magnética, pues se emplean otras técnicas como los potenciales evocados o la punción lumbar para determinar presencia de bandas oligoclonales. Esa es la manera como se diagnostica, no hay otra. Ok, gracias. Hay otra pregunta que dice, ¿existen tratamientos alternativos a la cortisona? Siento que es muy raro que el paciente tenga que consumir cortisona de por vida. Ay, pues la cortisona, de hecho, no es el tratamiento base. Ese se maneja como tratamiento de rescate ante las recaídas. Se les suministran bolos de metilprednisolona, por ejemplo, durante algunos días nada más, porque precisamente pues el tipo de efectos colaterales que tienen estas sustancias pues son bastante importantes como para darlos de manera crónica. Entonces, pues no es el medicamento que se utilice así como base para la enfermedad, solo en recaídas. Y aquí hay que recordar que más o menos en promedio esperamos que un paciente tenga 1.6 recaídas al año. Entonces, nadie tiene 1.6, o tienen una o tienen dos, ¿no? Pero pues estaríamos hablando de al año 5 bolos de metilprednisolona o 10 bolos de metilprednisolona en promedio por paciente. Entonces, no, como bien decía la doctora Brenda, no es el tratamiento fijo, es más un tratamiento para la recaída. Ok, gracias. La siguiente dice, ¿qué opinan sobre el control de la dieta para el control de la esclerosis múltiple? Hay algunos artículos que hablan precisamente de un control que ayuda para mejoría de síntomas, no propiamente para la esclerosis múltiple. Hay que recordar que la esclerosis múltiple para el paciente no existe cuando uno tiene la recaída o cuando no se siente mal. La esclerosis múltiple, lo que nos dicen los pacientes, para mí la enfermedad existe cuando yo me siento mal. Entonces, en este caso, hay algunas dietas que se han recomendado y en las cuales el paciente siente mejoría, se siente bien. Hay algunas dietas donde se les prohíben, por ejemplo, los lácteos y el paciente dice sentirse mejor, pero también hay algunos estudios donde dicen que estas dietas pues no han servido de mucho, ¿no? Ok, gracias. Hay otra pregunta. Dice, hace algún tiempo me detectaron Friedreich ataxia. Últimamente he notado afasia y ataxia. Sin embargo, quisiera saber las consideraciones a tomar en mi caso para la disminución cognitiva. No sé por qué que ella sola ha percibido la afasia, pues necesitaría una valoración neuropsicológica para determinar cuál pudiera ser su perfil actual y las expectativas también, basadas también en su enfermedad, vaya. Pero necesitaría una valoración ya más exhaustiva, para poderle ayudar con eso. Ok, Igual muchas aquí gracias. dejamos los correos de las dos por cualquier cosa, ¿no? Aquí estamos. Que las contacten, ¿sí? Sí. Hay otra Sí. que dice, ¿la esclerosis es hereditaria? Esta es una de las enfermedades neurológicas que tiene un bajo nivel de heredabilidad en comparación con otras, o sea, como con Alzheimer, en donde sí es bastante alto la posibilidad. Acá no, acá es bajo, se habla de un 5%, por ejemplo, y realmente son pocas las probabilidades de que se herede esta enfermedad. No es tan común, puede ser, pero es muy poco común. Ok, sí, gracias. Hay otras 3 preguntas. Dicen, ¿existen estudios consumo de omega 3 para mejorar las conexiones neurológicas?
Sí hay algunos estudios, pero volvemos a lo mismo. Hay algunos que dicen que sí hay mejoría y hay algunos otros, muchos más, que no han encontrado mejoría entre aquel paciente que toma o consume el omega y los que no lo consumen. Es más bien como un rumor que se fue esparciendo, en el cual se decía que había que tomar omega. Eso se hizo mucho en enfermedad de Alzheimer hace varios años, por ahí hace hay unos 15 años que se empezó a hablar de las mejorías del omega, pero no, la verdad es que lo que nos marcaban los últimos estudios es que hay que consumirlo, pero en grandes cantidades para empezar a ver algún tipo de efecto. O sea, no sería factible. Ok, muchas gracias. Me da mucha pena, Sí, pero claro. yo me tengo que retirar porque tengo que ir a dar una clase. Sí. Entonces, ya voy tarde y pues nada, pues muchas gracias por la invitación. Sí, perdón. Y ahí les dejo a la doctora Brenda en lo que termina. Hasta luego. Ok, no, muchas gracias, maestra Adriana. Sí. Bueno, entonces luego. continuamos la siguiente pregunta. Bye. Dice, ¿es necesario primero realizar el perfil neuropsicológico antes de comenzar con terapia física y terapia ocupacional o estas pueden comenzar antes de haber hecho el perfil? Sí, no se contrapone una con la otra, o sea, se puede comenzar. Aquí prácticamente también lo que queremos y lo que se busca es trabajar de manera interdisciplinar y pues lo que estamos esperando es que la calidad de vida del paciente mejore. La experiencia que tuvimos en procesos de rehabilitación ya en la fundación era que pues se tenía que determinar que de pronto necesitaba primero la persona, ya se manejaba en consenso. A veces el aspecto físico resulta ser más relevante para la persona respecto a su rendimiento laboral. Lo cognitivo es muy importante, pero no se contrapone. Puede empezar una y luego comenzar la otra sin problema. Incluso el hecho de que se dé rehabilitación física no interfiere en el perfil neuropsicológico. O sea, no hay problema. Ok, gracias. La siguiente dice, ¿cuáles serían los factores de riesgo que aumentan las probabilidades de padecer la enfermedad? Pues bueno, los factores de riesgo tienen que ver mucho con ascendencia caucásica, por ejemplo. Se sabe que es una enfermedad que viene de línea directa de poblaciones nórdicas y pues sí, muchas veces se dice que... me escuché una por ahí, pero sí, se habla de que muchos de nuestros pacientes tienen un tono de piel claro, pero precisamente es por esa ascendencia. Otro factor de riesgo está relacionado con, por ejemplo, se ha asociado con la presencia de antiguos virus, o sea, que la persona haya estado infectada con varicela zoster, por ejemplo. Pero eso sabemos que es muy común. Como les decía, pues tiene que haber conjunción de factores, el aspecto genético con la presencia de un virus que probablemente mutó en algún momento. Y otra cosa pudiera estar relacionada con comorbilidad de otras enfermedades autoinmunes. También tiene que ver eso. Ok, muchas gracias. Dice, ¿haber tenido familiares con esclerosis múltiple aumenta la probabilidad de padecer la enfermedad? Sí la aumenta, pero es en un menor grado, o sea, de verdad es muy baja la posibilidad. Incluso nos ha tocado, nosotros en Centro Médico teníamos muchísimos pacientes, solamente había una familia, por ejemplo, que se dio el caso, era un caso muy atípico, incluso lo quisieron estar estudiando precisamente por eso, o sea, no es tan común. No se preocupen tanto. Ok, sí, gracias. La última pregunta que tenemos en el chat de Zoom dice, ¿el anticuerpo monoclonal natalizumab es la mejor opción al buscar eficiencia a largo plazo? No podría aseverar eso. Fue de los primeritos que se aceptaron aquí en nuestro país para esclerosis múltiple en cuanto a anticuerpos monoclonales. Es de los que a lo mejor se pudiera hablar que se tiene más experiencia sobre todo. Ya estamos hablando de unos 10 años aproximadamente. Entonces se puede decir que a lo mejor el de más experiencia se tiene como en farmacovigilancia y demás, sí, pero que sea el mejor y más efectivo no lo podemos asegurar. Ahorita hay muchas posibilidades, muchísimas, más incluso similares de diferentes laboratorios y pues no podríamos asegurar. Que sí ha mostrado una amplia eficacia, sí la ha demostrado.
No escucho. Perdón, me perdí. No sé si tengan alguna otra duda en el chat o yo aquí sí. Ay, perdón, es que se me va la red aquí. Bueno, ya no hay más preguntas. Creo que sí había otra por acá en el Facebook. Ya Dice, leí si el bien no de- está claro qué causa la EM, en ciencia, ¿a qué la atribuirían? ¿Por qué creen que la EM afecta mayormente a mujeres? Sí, es cierto, la proporción es mayor en mujeres. No se sabe si es cierta porque, mira, les voy a hablar de la hipótesis que se maneja. Se habla de que existió en algún momento un virus que entró en esa persona y ese virus mutó para mimetizarse con la mielina. Es por eso que en ese momento, bueno, en la conjunción de factores del aspecto genético con el medio ambiente y demás, hubo esa mutación y entonces en esa mutación el sistema inmune reconoció a la mielina o a todo lo que se pareciera como algo, como un agente externo. Y a partir de ahí es que se propicia pues el ataque o el ataque del propio sistema inmune. Así es como esa es la hipótesis que más se ha manejado, pero no se ha comprobado a ciencia cierta porque se han manejado una gran variedad de virus asociados con esta hipótesis. Les decía, está el de la varicela zoster, está el del herpes, por ejemplo, son varios. Una asociación directa no se ha encontrado y tampoco se sabe a ciencia cierta porque es en el caso de mujeres, no se han encontrado relaciones con aspectos hormonales, no va por ahí. Ok, bueno, pues muchas gracias. Son todas las preguntas que hay en el Facebook y que hay en la sala de Zoom. Pues muchísimas gracias a ustedes dos maestras, a ti, Selene, por la confianza y por brindarnos este conocimiento. No sé si quieren decir algo para despedirnos. Pues sí, muchas gracias, Cari, de verdad por el espacio. A mí me parece que ha sido muy enriquecedora la plática. Gracias a las maestras Brenda y Adi, porque se me hace que ha sido muy amigable la plática y que hemos tenido la oportunidad de aprender muchas cosas que no nos imaginábamos y también saber que es una población pues que está muy descuidada en el aspecto como tal a nivel de neuropsicología, ¿no? Y que hay mucho por apostar para que realmente pueda ser un tratamiento integral. Muchísimas gracias de verdad, Brenda, Adi, y pues gracias, Cari, de verdad por la oportunidad para pues poder tener esto y ofrecer también al público que puedan enterarse de este tipo de temas, ¿no? Muchas gracias a todos y buenas noches y bueno, pues adelante, Cari, si gustas para que tú realices el cierre. Gracias, doctor. Gracias. Maestra Brenda, si quiere decir algo. Pues sobre todo agradecerle a la doctora Selene Huerta por la invitación, por la oportunidad de poder compartir, como usted bien menciona, pues este manejo integral del paciente es lo que se busca y entre más podemos aportar de nuestras diferentes disciplinas es mejor. O sea, siempre estamos buscando que nuestros pacientes tengan mejor calidad de vida, sobre todo eso. Y pues un agradecimiento a todos por su amable atención y pues por mi parte sería todo. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes. Yo les agradezco a ustedes por tomarse el tiempo de estar el día de hoy, esta noche. Pues aquí yo aprendí muchísimo. La verdad, este tema me gustó mucho. No conocía mucho del tema, pero pues siempre es bueno aprender algo y pues hacer los ejercicios. Se los mandamos a algunos que nos mandaron por correo, se los mandamos para que hagan la evaluación. A lo mejor todos nos preocupamos cuando nos dicen, no, hay que hacer la prueba para ver si no te está, no te está afectando. Entonces ahí vamos todos a hacer el dibujito. Y bueno, eso es bueno, que estemos al pendiente también de nuestra salud, aunque sea, por vía remota, ¿no? Pues muchísimas gracias a ustedes, las ponentes, a ti, Selene, también por la confianza y a todos nuestros participantes que estuvieron el día de hoy con nosotros a través de la plataforma de Facebook.
Les agradezco mucho su interés, su participación. Estuvo también pues bastante interesante las preguntas que hicieron y pues estaremos compartiendo más charlas, ¿verdad, Selene? Más adelante. Claro que sí, Cari, la verdad es que sí, gracias por esta oportunidad y pensamos tener una plática cada mes. La verdad es que va a haber variadas, tenemos también a nivel de toxicología ambiental, tenemos de anestesiología, otras del área de cirugía, porque al final de cuentas me parece que la mayor parte de nosotros somos QFBs y somos del área de la salud, así es que es muy bueno el poder estar informados de cualquier tema también relacionado a él. Muchas gracias. Sí, claro, por supuesto. Y bueno, pues invitarlos para nuestro próximo webinar, que es la obtención del certificado de buenas prácticas de fabricación para la industria farmacéutica, y esto pues va a ser impartido por personal de la COFEPRIS, si están interesados. Y nuestro próximo webinar es el farmacoepidemiología, una herramienta para para apoyar la toma de decisiones en la salud pública. Pues nuevamente invitarlos a seguir nuestras páginas de Profesionistas Farmacéuticos de México y la de OFIL México Farmacéuticos Unidos. Pues están cordialmente invitados. Les agradezco muchísimo su participación, su interés, y por aquí nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches.